Muy buenos días, bienvenidos a este módulo 4, lección número 2. En este caso vamos a estar tratando temas como seguimiento, evaluación y optimización de la implementación de proyectos de telesalud. Pero antes de empezar, realmente quisiera aclarar algunos conceptos que ya tienen en su material de estudio. Por ejemplo, conceptos que normalmente confundimos unos con otros, telesalud y telemedicina. Quisiera empezar diciendo que telesalud es un término bastante amplio. Telesalud incluye telemedicina, teleeducación en salud, la telegestión administrativa, teleepidemiología, apoyo técnico a distancia en todo lo que tiene que ver con sistemas de salud. O sea, como pueden ver, telesalud es muy amplio, pero es muy común encontrar a personas cuando hablan de telemedicina y telesalud confundiendo ambos términos. Y al final no sabemos sobre cuál en particular están hablando. Como sabemos, la telemedicina no es más que el uso de la tecnología, el uso de las TIC para brindar atención a distancia. Igualmente, la telesalud es el uso de las TIC para llevar todo lo que vimos anteriormente en la lámina anterior a distancia. Todo lo que es la telegestión, teleepidemiología, telesoporte técnico, eso es telesalud. Y telemedicina, como decía, es simplemente un elemento de la telesalud. Esto es para que tengamos los términos claros. Cuando estemos hablando de un proyecto, sepamos realmente a qué nos estamos refiriendo. En cuanto a otro de los elementos que tenemos que considerar cuando hablamos de proyectos de telesalud o telemedicina, es sobre qué en particular estamos tratando. Por ejemplo, cuando hablamos de telemedicina, podemos estar hablando de orientación médica telefónica, esa es una modalidad de la telemedicina, o podemos estar hablando de teleconsultas en tiempo real, en el cual es como una de las modalidades más utilizadas de la telemedicina. Podemos estar hablando de teleconsultas en diferido, donde no es más que el uso de una herramienta de software que nos va a permitir intercambiar información sobre el paciente con especialistas ubicados en ciudades o en hospitales remotos. Otro ejemplo de lo que viene a ser la telemedicina es la telecirugía. Entonces, como pueden ver, las diferencias son bastante grandes. Desde que mencionamos al principio la orientación médico telefónica y la telecirugía, hay una distancia bastante grande. Distancia en cuanto al tipo de requerimiento, al tipo de recursos, al tipo de formación y sobre todo los costos asociados a cada una de estas modalidades de la telemedicina. Entonces, como pueden ver, hay muchas más cosas que considerar simplemente cuando hablamos de un proyecto de telemedicina. Esto es muy importante tenerlo en mente. Ahora, ya entrando en materia sobre esta lección en particular, que se refiere básicamente a análisis de costos, evaluación económica, impacto de la telemedicina. Como les decía, este video es simplemente un complemento al material de estudio. Acá voy a estar haciendo énfasis solamente en algunos elementos que es muy importante tener en consideración cuando hablamos de un proyecto de telemedicina. Por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos a considerar? Como ya les mencionaba, la modalidad de telemedicina seleccionada va a marcar realmente la diferencia. Los costos de implementación de la modalidad adoptada. Como les decía, no es lo mismo implementar un sistema de teleconsulta telefónica a un sistema de cirugía robótica a distancia. Son cosas totalmente diferentes. E inclusive, cuando hablamos de telemedicina en tiempo real y hablamos de telemedicina en diferido, también hay mucha diferencia entre una opción y la otra. Diferencia en cuanto a los requerimientos de infraestructura de una y de la otra, inclusive de costos, que son en verdad significativos. Otro es la población meta, hacia quiénes va dirigida realmente la solución que estamos implementando. Es muy importante hacer un análisis realmente de esa población meta, de su ubicación, sobre todo de las patologías más frecuentes, y para poder realmente orientar hacia dónde tienen que ir dirigidos el objetivo de ese proyecto que queremos llevar a cabo. ¿Qué queremos atacar realmente? ¿Qué queremos atender? ¿Cuáles son esos problemas que queremos abordar con esa solución en particular de telemedicina? ¿Cuál de las opciones mencionadas es la que mejor aplica? ¿El tiempo real, en diferido o simplemente una orientación médica telefónica? Entonces, ¿quiénes van a marcar realmente la pauta sobre cuál opción u otra es la más adecuada? Justamente son elementos que vamos a ver más adelante, como por ejemplo infraestructura disponible. ¿Cuál es la población meta? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Y un elemento que también vamos a considerar es si tenemos que adoptar una opción de telemedicina que sea sostenible en el tiempo. Otro es si este proyecto, también muy importante, está dirigido al sector público o al sector privado. También va a marcar mucha diferencia entre un proyecto y otro proyecto. Otro es
el nivel de efectividad de la modalidad adoptada. Ya les mencionaba eso anteriormente. ¿Qué patologías vamos a atacar? ¿Qué población meta vamos a abordar? Eso es muy importante. Otro es fuente de financiamiento. Normalmente estos proyectos arrancan con muy buen pie, sobre todo cuando son financiados por ONGs internacionales. Pero al momento de ser entregadas a los dueños finales del proyecto, realmente hasta ahí llega el proyecto. Porque no van a tener los recursos suficientes para poder seguir dándole continuidad en el tiempo. Otro es un elemento que tenemos que considerar es realmente la evaluación costo-efectividad del proyecto que estamos adoptando, sobre todo la modalidad que estamos abordando, que estamos tomando. Normalmente, ¿qué hacemos? Se comparan los costos incurridos por cada alternativa. Cuando me refiero a cada alternativa es qué ventaja me va a dar la telemedicina versus una consulta presencial. O sea, tenemos que comparar costos. ¿Cuál me resulta más costo efectiva? ¿La presencial o la opción que voy a adoptar vía telemedicina? Y esa opción que vamos a adoptar vía telemedicina, ya les mencionaba anteriormente, depende de la modalidad que adoptemos para la telemedicina. Se mide, por supuesto, en términos monetarios, de eso no hay duda. Pero para hacer un estudio mucho más, digamos, científico, mucho más válido, no tan empírico, tenemos que seleccionar realmente patologías específicas. Por ejemplo, yo quiero abordar qué ventaja me da la telemedicina, por ejemplo, cuando quiero abordar temas de cardiología o temas de dermatología, oftalmología o neumología. Entonces, tenemos que seleccionar una patología en particular. Justamente las patologías que vamos a abordar con el servicio de telemedicina, por supuesto. Si la telemedicina está dirigida solamente a abordar temas de dermatología, abordaremos solamente dermatología. Pero si tenemos una solución de telemedicina que tiene un espectro mucho más amplio y va a atacar múltiples patologías, tomaremos el mayor número de patologías para poder hacer la comparación. Entonces, ¿qué hacemos? Se toman en consideración todos los elementos de costo para ambos casos. Para una consulta de dermatología, por ejemplo, presencial, y una consulta de dermatología hecha vía telemedicina. Se calculan los costos promedio para el diagnóstico remoto en cada una de las especialidades seleccionadas versus los costos promedio de una consulta presencial. Tenemos que tomar todos los elementos de costo. ¿Cuánto nos cuesta realmente hacer una teleconsulta en dermatología, por ejemplo? Tenemos que considerar elementos, por ejemplo, como costo de la conectividad, costo de la infraestructura, costo de los recursos locales que vamos a utilizar para hacer la interacción médico-paciente, versus cuánto costaría a que ese paciente tenga que dejar su localidad para trasladarse a una ciudad, la ciudad más cercana, donde tenga disponible un servicio de dermatología, por ejemplo. Entonces, son todos los elementos de costo que hay que considerar. En el material de estudio están descritos en detalle muchos de esos costos. Finalmente, comparamos ambos costos. ¿Cuánto me costó o cuánto me cuesta la consulta presencial versus la consulta vía telemedicina? Asesoramos en términos porcentuales y hacemos una proyección realmente para ver cuál de estas es las opciones que mejor se adapta y siempre realmente justifica el proyecto que estamos llevando a él. Ahora, uno de esos estudios que normalmente se dejan de lado, porque muchas veces lo desconocemos cuando pensamos en un proyecto de telemedicina, es un análisis de impacto. El análisis de impacto va un poco más allá del análisis costo-beneficio, porque el análisis de impacto va a tomar en consideración elementos que primero no toma en cuenta. El impacto que realmente causa esta solución realmente en la comunidad en general. Y normalmente cuando hablamos de salud, estamos hablando de un elemento que es transversal a muchos otros elementos en la sociedad, en la economía, en la sociedad, en los trabajos, en todo. Entonces, un análisis de impacto va a analizar muchos de esos elementos. Por supuesto, un análisis de impacto está realmente fuera del alcance de esta opción, pero yo quise traer el punto a colación para que tengan en mente que un análisis de impacto es muy importante y muchas veces es el análisis de impacto el que va a justificar o no que se lleve o no a cabo un proyecto de telemedicina en una comunidad en particular. Sobre todo cuando realizamos proyectos pilotos de prueba, instalaciones de prueba. Las instalaciones de prueba se hacen básicamente con esto en mente, hacer un análisis de impacto, a ver si es factible, a ver si realmente la solución está produciendo los beneficios para los cuales fueron proyectados. ¿Ok? Espero que hasta acá todo vaya claro. Ampliando un poquito más el punto de análisis de impacto, siempre con el objetivo en mente de mejorar el diseño y la calidad de la ejecución de los proyectos de telemedicina. Ese es uno de los objetivos. Y para dar respuestas científicas válidas a preguntas, por ejemplo, ¿cómo? Ya les mencionaba. ¿Es clínicamente efectivo y seguro el servicio de telemedicina en comparación con la consulta presencial? Es una pregunta muy importante.
¿Responde realmente al propósito que teníamos en mente? ¿Cumple con el objetivo que teníamos en mente? ¿Es realmente la relación costo-beneficio de la solución que estamos adoptando? ¿Seleccionamos la opción o la modalidad adecuada para lo que queríamos hacer o nos fuimos realmente muy por encima o nos quedamos muy cortos realmente en la solución que quisimos implementar? ¿Es aceptado por los pacientes y profesionales de la salud? Ese es un término que, como les decía, no lo toca el análisis costo-beneficio. Es el tema de resistencia al cambio. Es la adopción de la solución por las comunidades. Es el apoyo que le van a dar las comunidades y sobre todo las partes interesadas en las comunidades para que esto se lleve adelante y que sean realmente los que van a ser responsables de que esto tenga continuidad en el tiempo. Otro es cómo afecta su introducción y difusión en la práctica asistencial habitual. Esto tiene que ver con resistencia al cambio, como les decía. Cuando introducimos una modalidad nueva de práctica de la medicina, sobre todo vía telemedicina, normalmente, por experiencia, no es muy bien recibida muchas veces por el personal médico en las comunidades. Lamentablemente es así. Entonces, esto implica todo un proceso de educación para que realmente la solución sea adoptada como debe ser. Esto tiene mucho más implicaciones, por supuesto, y más adelante veremos toda esa serie de cosas que hay que hacer para que la solución sea aceptada como debe ser. Ahora, cuando hablamos de los retos, normalmente no pensamos en los retos que tenemos por delante cuando tenemos en mente un proyecto de telemedicina. Los retos son muchos y tienen que ver con elementos como, por ejemplo, infraestructura. Primero, si pensamos en una comunidad remota, tenemos primero que evaluar qué infraestructura tenemos disponible para poder llevar la solución a esas comunidades. Tenemos una infraestructura realmente de telecomunicaciones que soporte la inversión, que soporte realmente la solución. Y como sabemos, las soluciones de infraestructura por lo general son muy costosas. Otro tema es la baja cobertura de servicio de banda ancha. Eso es sine qua non. Si no tenemos internet, no tenemos banda ancha en esas comunidades, muy difícilmente vamos a poder llevar una solución de telemedicina como quisiéramos. O si simplemente tenemos acceso telefónico, todavía pudiera ser una solución de asistencia médica telefónica, pero si eso no es lo que se tiene en mente, realmente va a cancelar muchas de las iniciativas que tenemos en mente de proyectos de telemedicina y telesalud. Otro es la existencia de mucha diversidad de aplicaciones. Esto crea un problema realmente en cuanto a estándares y cuando estamos adoptando una solución que tengan que ser compatible con otras que existan en otras localidades o soluciones de telemedicina que estén centralizadas o que formen parte de los planes de salud de cada país. Entonces, el elemento de interoperabilidad es fundamental. No podemos estar seleccionando todo tipo de soluciones a diestra y siniestra. Tienen que ser soluciones con estándares bien definidos que se puedan relacionar con otras aplicaciones. Otro es la complejidad de las soluciones adoptadas. Tenemos que estar muy cuidadosos, sobre todo para ese usuario final de la herramienta en comunidades remotas, tenemos que estar pendientes de proveerle soluciones que sean fáciles de manejar, que no sean muy complejas. Y si es posible, soluciones que permitan el manejo remoto de ellas para aquellos casos de soporte técnico a distancia. Otro tenemos que estar pendientes de la seguridad, la confidencialidad y la protección de los datos de los pacientes. Las soluciones que se adopten tienen que garantizar esos elementos: la seguridad, la confidencialidad y la protección de los datos de los pacientes. Muy importante. Esto forma parte de esos estándares que mencionaba anteriormente. ¿Okay? Otro elemento es el tema organizacional. Ya les mencionaba en un principio. Cuando introducimos telemedicina, sin un estudio previo, sin un análisis de impacto como debe ser, nos vamos a enfrentar con temas, por ejemplo, como la gente normalmente, sobre todo el personal de salud, no va a adoptar, no va a aceptar la solución. Para ello se requiere entonces hacer un análisis y un rediseño de los procesos del modelo asistencial, sobre todo en las comunidades. ¿Por qué? Porque normalmente si le llegamos a una comunidad con una solución de telemedicina que no ha sido previamente enseñada, interactuado con ese personal, lo primero que va a ocurrir es el rechazo. Ellos van a ver que le estamos dando una tarea adicional que no es su tarea habitual. Y más cuando ese personal no depende directamente del que está asumiendo el rol de dueño de la solución, que en muchos casos ocurre. ¿Ok? Entonces, es muy importante trabajar en coordinación, por ejemplo, en este caso, con los personal de salud y con las autoridades de salud, para que esos procesos sean rediseñados y el modelo de salud sea readecuado a esta nueva modalidad de la atención médica a distancia.
Entonces, al médico hay que enseñarle, ahora, de ahora en adelante, la telemedicina va a formar parte de tus procesos de trabajo y de tus responsabilidades. A esto viene el siguiente punto. Tenemos que redefinir los roles existentes, los roles y los perfiles de trabajo, perfiles de los profesionales en esa zona. Si esto no se hace, ténganlo por seguridad que el proyecto de telemedicina o de telesalud o lo que tengamos en mente va directo al fracaso. El soporte, la aceptación del personal de salud es fundamental, es clave, uno de los más importantes. El otro es la disponibilidad de personal capacitado en telemedicina y TIC, básicamente. Si no tenemos el personal capacitado que nos dé soporte a distancia, que esté pendiente de este personal de salud para asistirlo cuando tenga alguna dificultad, también va a tener consecuencias terribles en un futuro, porque ¿qué es lo que va a pasar? El día que ese personal de salud, que normalmente ocurre en las comunidades, eh, salga del trabajo, salga de su puesto, llegue una persona nueva y no tenga quien lo forme, quien lo adiestre, lo reentrene en el uso de la herramienta, hasta ahí llegó el proyecto. Y como le decía en un principio, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es fundamental. Y la resistencia al cambio se maneja realmente es gerenciando ese cambio. Hay que estar consciente de eso, de que las personas no aceptan las cosas en primera entrada, sino que hay que convencerlos y sobre todo hacerlos parte del equipo de implementación de la solución de telemedicina desde un principio. No es que voy a instalar con mi gente el proyecto y al final, cuando ya esté operativo, traigo la gente que va a trabajar con la solución. No, ellos tienen que estar involucrados en el proyecto de principio a fin y que en lo posible ellos sean los dueños y responsables de la continuidad de la solución. Otro tema es el económico. Yo diría que es uno de los temas muy importantes, sí, pero no es uno de los tan críticos, diríamos como los anteriores. Uno es la disponibilidad de recursos financieros. Ya yo mencionaba al principio que muchos de los proyectos de telemedicina, por lo general en nuestras regiones, son financiados por ONGs internacionales o por multilaterales que proveen los fondos para que el proyecto se lleve a cabo. Mientras los fondos están disponibles y tenemos el apoyo de la multilateral, está perfecto, todo funciona muy bien. Pero no tomamos en consideración el momento de desarrollar y conceptualizar el proyecto, que teníamos que traer al equipo, a las personas, a las instituciones que se iban a ser responsables de estos proyectos en el tiempo. Fundamental. Porque así estaríamos garantizando que una vez que finalice la ayuda de las multinacionales, va a haber un responsable que va a darle continuidad al proyecto, sobre todo en el aspecto económico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Normalmente cuando tenemos proyectos de telemedicina en zonas remotas, donde hay personas de muy bajos recursos, es muy difícil que las comunidades adopten la responsabilidad de darle continuidad al proyecto. Tiene que ser alguien en el otro extremo, en el extremo institucional, sobre todo en las instituciones responsables de salud. Entiéndase, ministerios de salud, secretaría de salud. Ellos son realmente los verdaderos dueños. Ellos son los que tienen que realmente velar que estos proyectos continúen en el tiempo. Eso es una condición que es innegable. Es así realmente. Pero, por supuesto, aquí me estoy refiriendo a proyectos en el ámbito público. Cuando estoy hablando de proyectos en el ámbito privado, la historia es diferente. Ahí ustedes pueden estar 100% seguros que si el proyecto es un ámbito privado, el dueño va a existir y ese dueño es el que va a luchar para que estos proyectos se mantengan y sean eficientes y costo efectivos en el tiempo y generen suficientes ingresos para que los garantice su continuidad. El otro es, ya les decía, convencer a las autoridades de salud sobre los beneficios que aportará la telemedicina, en especial a la reducción de costos. Normalmente, los sistemas de salud en nuestra región no son los más eficientes que podamos decir. Y estoy seguro que si ustedes convencen, o al que esté a cargo del proyecto, al menos que no sea personal de salud o que pertenezca a las instituciones de salud, si ustedes convencen realmente con un piloto y les demuestran que esta es una solución costo efectiva, que realmente por cada dólar o cada moneda local que se invierta en esa localidad van a ser efectivos en un 60, 70, 80% más que si continuaran dando un servicio en la modalidad convencional. Efectivamente es así. Otro elemento tiene que ver con las políticas y regulaciones. Este es otro de los elementos que por lo general se dejan de lado. Nunca pensamos en política, nunca pensamos en regulación. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es muy importante la adecuación de los marcos normativos para facilitar la adopción de la telesalud. Hay países en la región que no tienen ningún tipo de reglamentación, no tienen ningún marco normativo, no tienen política que hagan referencia a la telemedicina. Diría que ese es uno de los
oportunidades donde se puede empezar a trabajar y empezar ya a un proceso de educación a las autoridades de salud para empezar a introducirles la herramienta de telemedicina o de telesalud y que empiecen a dictar políticas, sobre todo, y un marco normativo para regular su introducción y su adopción, realmente como una opción adicional a los sistemas nacionales de salud. Otro es la creación de un entorno legal y normativo para establecer la confianza, aceptación y protección de los pacientes. Muy importante. Todo marco normativo en la práctica de la telesalud, dado que la información del paciente viaja de una localidad a otra por medios digitales, normalmente hay que tomar en consideración esos elementos de protección y seguridad de los datos de ese paciente. Entonces hay que crear realmente ese marco normativo que establezca confianza, aceptación y protección de los pacientes. Muy importante. Conclusiones. Y esto ha sido ya una introducción breve a lo que ya tienen en su material de estudio, pero quise hacer énfasis en algunos puntos que no se pueden dejar de lado. Podemos concluir entonces que la implementación de proyectos de telemedicina depende de múltiples componentes, donde la tecnología apenas es uno de ellos, ya lo acabamos de ver. Las regulaciones son un elemento muy importante, el elemento económico es muy importante, el elemento de educación es muy importante, el manejo del cambio y que realmente no tiene nada que ver con tecnología. Si todo tuviera que ver con tecnología, yo les diría que sería todo muy fácil y sencillo de manejar, pero lamentablemente no es así. Ustedes pueden adoptar la mejor opción de tecnología para llevar la medicina a la comunidad más distante que ustedes puedan tener en mano. Pero si no tienen el personal capacitado, si no tienen los recursos económicos, si no te ha dado el marco normativo legal para regular el manejo y flujo de información de pacientes en distancia, esto no va a funcionar. Entonces, el no tomar en consideración esto y otros componentes simplemente va a implicar el fracaso de los proyectos. No pierdan esto, mantengan esto en mente. Siempre tomen en consideración todos esos componentes. Estoy seguro que en los módulos anteriores y lecciones anteriores tienen que haber visto muchos de estos componentes y su importancia. O sea, pensemos en telemedicina como algo que comprende una serie de componentes y factores que nuevamente dejamos de lado y donde apenas la tecnología es apenas uno de ellos. Bueno, gracias por su atención y bueno, y agradezco y realmente deseo que este material les sea de utilidad y les sirva para mucho más adelante. No lo pierdan de vista. Gracias a todos.